Bienvenidos, mi nombre es Augusto Molina, soy odontólogo egresado de la Facultad de Odontología de la Universidad de los Andes, profesor de la Cátedra de Odontología Basada en la Evidencia, que está adscrita al Departamento de Investigación de la Facultad de Odontología de la Universidad de los Andes. Mi correo de contacto es el correo odaugustomolina@gmail.com. Para cualquier duda, podemos estar en contacto a través de esa vía. Hoy vamos a hablar un poco sobre la escritura de un artículo de revisión sistemática en el área de la salud, en el contexto de lo que implica la medicina basada en evidencia. Los objetivos de esta conferencia es brindar a los participantes algunas herramientas para la escritura de un artículo científico de revisión sistemática en el área de la medicina basada en la evidencia. Conocer terminologías asociadas al estudio del género discursivo, revisión sistemática. Conocer la aplicación de los movimientos retóricos que caracterizan a las revisiones sistemáticas. Fomentar los procesos de investigación y su divulgación a través de la escritura en distintos géneros discursivos en el área de la salud, siendo este caso la revisión sistemática. El concepto de medicina basada en la evidencia nace en 1990 a través de Gordon Goodall, que es el hombre que inventó dicho término, medicina basada en evidencia. Este término lo aplicó y lo desarrolló a residentes de medicina interna de la Universidad de McMaster en Canadá. En 1992, David Sackett la definió como el uso consciente, explícito y juicioso de la mayor y mejor, además de actualizada evidencia disponible para la toma de decisiones en el cuidado de los enfermos, incorporando las preferencias de los pacientes. Es un concepto que desde ese momento en adelante se ha desarrollado en el área de la salud y bueno, o sea, nos permite a los profesionales de dicha área obtener la mejor evidencia disponible para la mejor aplicación y el cuidado de nuestros pacientes. La pirámide de la evidencia, perdón. La pirámide de la evidencia es un esquema que nos permite organizar los estudios desde su ápice hasta su base. De esta forma, nosotros podemos decir que los estudios que se encuentran hacia el pico de dicha pirámide son estudios con una mayor cantidad de evidencia científica que lo sustenta y por ende una menor cantidad de sesgo. ¿Okay? Podemos destacar que la revisión sistemática se encuentra en el segundo escalón. Entonces, esto nos hace pensar que es un estudio que necesita tener una gran cantidad de evidencia para su análisis, su interpretación y la síntesis de esos resultados que nosotros podemos extraer de dicha evidencia. También cabe destacar que la revisión sistemática, por ley, es un estudio que utiliza artículos científicos publicados. ¿Ok? Entonces, es un estudio documental. La pirámide de la evidencia es un esquema que se revisa bastante al momento de hacer investigación, ya que para escribir una revisión sistemática, en este caso, nos podemos guiar por el tipo de estudios que se ubican en dicha pirámide y brindarle la importancia y la responsabilidad que implica escribir una revisión sistemática de calidad. Entonces, la revisión sistemática la podemos definir como artículos científicos que siguen un método explícito para resumir la información sobre determinado tema o problema de salud. La búsqueda de la evidencia se desarrolla de manera sistemática, indicando los criterios de selección y evaluación de los artículos. La revisión sistemática, regresándonos un poco a la pirámide de la evidencia,
se tiende a confundir con revisiones tradicionales de la literatura. Y son totalmente distintos, ya que ellos contienen una estructura que es súper diferente. Y vamos a ver más adelante un poco de eso. Las revisiones sistemáticas, por lo general, siguen el formato clásico del artículo de investigación. Una introducción, metodología, que es una parte súper importante de las revisiones sistemáticas, resultados, discusión y, en estos casos, conclusiones. Es conveniente realizar revisiones sistemáticas con la finalidad de que los proveedores, los usuarios y pacientes, además de investigadores y personas que se encargan de elaborar políticas de salud pública, puedan obtener toda esa evidencia que existe en las distintas fuentes de información que publican artículos científicos para interpretar y obtener la capacidad de aplicar eso a nuestros pacientes. La revisión sistemática se esfuerza exhaustivamente por identificar y sintetizar toda la literatura sobre un tema dado. La unidad de análisis es el estudio primario, estudios en los que se realizan modificaciones de variables, ¿sí? Y se aplican los mismos principios científicos de rigor para cualquier estudio. Si una revisión no indica claramente cuándo y cómo se identificaron y sintetizaron todos los estudios pertinentes, no es una revisión sistemática. En este caso, hablamos de la metodología, que es una de las secciones en las que uno se detiene más y las que tienen que tener una explicación bastante explícita de los pasos que se siguieron para obtener, seleccionar y cómo se va a analizar dicha evidencia. Entonces, la revisión sistemática o el artículo de revisión sistemática se organiza de la siguiente forma. Contiene un título que comprende generalmente entre 8 y 12 palabras. Generalmente se organiza con el título seguido de la palabra revisión sistemática. Puede estar separado por un punto, por 2 puntos, seguido. No hay mayor importancia en eso, siempre y cuando se destaque la palabra revisión sistemática, ya que eso da cierto grado de importancia e impacto al lector cuando lee la palabra revisión sistemática, ya que te permite a ti decir, mira, este es un estudio que vale la pena detenerme a leer. Se colocan los autores, seguido del título, el resumen o abstract, que en algunos casos exigen ambos, en español e inglés. ¿Sí? El resumen del abstract se puede escribir de forma organizada o en prosa. Esto se llama en forma estructurada o no estructurada. Y se escribe en con una cantidad aproximadamente de 250 palabras. Es el promedio de palabras que se utiliza para la escritura de un resumen o abstract en este caso. Seguido de este resumen, se escriben los descriptores o palabras clave, pero a diferencia de los descriptores o palabras clave que vamos a utilizar en nuestra metodología, los descriptores que se escriben en esta parte del artículo son los términos, pueden ser simples o compuestos, que nos van a permitir a nosotros posicionar nuestra revisión sistemática en las fuentes de información que se busca. La introducción es el primer movimiento retórico de la revisión sistemática y ella se enfoca en responder ciertas preguntas. ¿Qué se sabe? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué falta? ¿Y qué haremos? ¿Cuándo sabe el investigador que la introducción está escrita? Bueno, cuando cumple su función. Y la función de la introducción es contextualizar y llamar la atención al lector para que se enfoque y lea el trabajo en su totalidad.
Se organiza de la siguiente manera. Tiene 3 movimientos, ¿sí? Un planteamiento del problema en el que se encarga de generar conceptos, definiciones, antecedentes, características o controversias que pueden existir sobre dicho tema. Cualquier tema que sea el seleccionado. Es importante que esos conceptos o esas definiciones que nosotros utilicemos en la escritura de nuestra introducción, se sustenten científicamente con el uso de un aparato crítico, bien sea APA o bien sea Vancouver. Todo texto, todo artículo, todo libro o diccionario que se utilice en la introducción de la revisión sistemática tiene que citarse. Generalmente en el área de la salud se utiliza el aparato crítico Vancouver. Una vez nosotros escribimos nuestro planteamiento del problema, pasamos a la justificación de la revisión sistemática. ¿Por qué es importante realizar esta revisión sistemática? ¿Qué importancia clínica puede tener el hecho de que yo realice una revisión sistemática de determinado tema? ¿Qué importancia epidemiológica o metodológica puede tener? ¿Qué impacto social puede tener esta revisión sistemática? Eso es importante dejarlo claro. Además de esto, generalmente es importante destacar que no exista una revisión sistemática similar a la que yo quiero hacer. Y en caso de que una revisión sistemática similar a la que yo quiero hacer, tienen que haber 2 puntos importantes que destacar. Que si hay una igual, esa revisión sistemática tenga deficiencias metodológicas o bien sea bastante antigua. Generalmente, las revisiones sistemáticas comprenden un solo objetivo, se redacta en infinitivo y tiene relación directa con el título del artículo científico. Los términos en los que se escribe una introducción en una revisión sistemática se caracterizan por un discurso impersonal, un discurso bastante atenuado, sin arrogancia, sin generar definiciones impropias tal vez de un personal que se encargue de escribir y de difundir evidencia de importancia. En tercera persona generalmente se escribe. La extensión no es muy larga, generalmente se utiliza entre 5 y 8 párrafos, párrafos que tienen que tener coherencia y concordancia. Además de cohesión. ¿Qué es la cohesión en los párrafos? Bueno, es la relación que tiene un párrafo con el que sigue. Debe tener esa relación y llevar un hilo, que la introducción me lleva a mí de lo general a lo específico. Y el aparato crítico, en el área de la salud, generalmente se utilizan 2 aparatos críticos, bien sea el APA, que si bien se utiliza en algunos trabajos o artículos de investigación, se utiliza más en las ciencias sociales. Y el aparato crítico Vancouver, que es el que se utiliza más en estos trabajos de investigación que se publican en el área de la salud. Acá podemos ver un ejemplo de una introducción extraída de una revisión sistemática publicada en la fuente de información PubMed. ¿Okay? Ella en el recuadro rosado nos habla un poco de definiciones generales, habla un poco sobre cómo es la extracción quirúrgica de un molar inferior impactado. Nos habla un poco de las características que tiene la extracción de dicho molar. Nos habla un poco sobre los analgésicos que se utilizan para el tratamiento de esas complicaciones postoperatorias. Habla también de lo alternativo, que en este caso es el uso del láser de baja intensidad. Definiciones. Pasa luego a lo que no se sabe. ¿A qué se quiere conocer? ¿Por qué se va a realizar este trabajo? A la justificación, bien sea clínica, epidemiológica, metodológica. Es importante justificar. La justificación es
súper importante al momento de hacer tu revisión sistemática. Y dos de las principales justificaciones que se pueden realizar en una revisión sistemática es decir que, bueno, mira, no existe una revisión sistemática similar a la que se está planteando y por ende hacer esta es de suma importancia. Segundo, es decir que cuentas con suficiente evidencia científica que te permita a ti realizar este trabajo. Incluso puedes citar trabajos que sean antecedentes directos tuyos. Y por último, se encuentra el objetivo. El objetivo de esta revisión sistemática consiste en evaluar la efectividad. Esta palabra efectividad en este ejemplo nos lleva a nosotros a pensar que vamos a encontrar en el material de análisis solamente ensayos clínicos, ya que es el único estudio que se encarga de conocer o de evaluar efectividad, bien sea de tratamientos, técnicas quirúrgicas o fármacos. Muchas gracias. Seguiremos con el video de metodología. Mis redes sociales son Augusto Ale Molina y ODE Augusto Molina. Allí publico casos, evidencia científica y bueno, muchas gracias. Espero sea de su agrado la información que les pude compartir. Cualquier duda, estamos a la orden. Las referencias que utilizamos para poco hablar sobre las introducciones en este tipo de investigación, bueno, fueron el manual Cochrane, que es la Biblia de las revisiones sistemáticas, y utilizamos un poco un artículo del señor Swales. Muchas gracias. Hasta luego.